Recibimos con mucho gusto aquí en el estudio a un gran amigo, el contador Agustín López Barrón, expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Saltillo, pero además un reconocido fiscalista, incluido en la lista entre los mejores fiscalistas de México, lista que publicó ayer una prestigiada revista. Defensa Fiscal. Defensa Fiscal. De Daniel Guzmán López. Es uno de los parámetros que tiene la gente a la hora de hacer trámites fiscales. A ver quiénes son los mejores fiscalistas. Esta revista año con año nombra a los mejores y hoy saliste en esa lista. Pues sí. Felicidades. Gracias. ¿Qué significa, qué implicaciones tiene todo esto, Agustín? Para mí es un... Mira, no puedo decir que merecido o inmerecido, pero es un reconocimiento. Y es muchos años de trabajo que me haya reconocido Daniel y su prestigiada revista, junto con otros profesionales, tanto abogados como contadores en este campo, pues es un honor, definitivamente. Lo recibo con humildad y con mucho cariño. ¿Cuántos años atrás hay de trabajo, atrás de este tipo de reconocimientos? Desde 1980 empecé, ahora sí que arrastrando el lápiz. 1980. En 1980. En 1983 ingreso al Banco Rural, luego del 84-85 estuve en Grupo Industrial Saltillo, luego estuvimos en Grupo Benavides y desde hace 25 años, precisamente hoy en enero, cumplimos 25 años en Despacho López y Asociados, como independientes. Excelente, pues felicidades. El tema de impuestos, el tema fiscal siempre en México ha sido muy controvertido. No nos gusta pagar impuestos, pero aparte al gobierno le gusta que paguen impuestos nomás unos cuantos. Nunca ha abierto el abanico como debe de ser para tener mayor recaudación y hay muchas áreas donde la informalidad sigue prevaleciendo. La informalidad sigue prevaleciendo y eso también es una forma de corrupción. Por supuesto. No hemos acabado con la corrupción. Es el primer punto que tenemos en México. La otra, tenemos una cultura por sociología en México en la cual es jugar y estar en la cuerda floja para tratar de decir, hago como que me dan, hago como que pago, o hago como que me pagan, hago como que trabajo. Es parte de un problema cultural que tenemos. No estamos acostumbrados a dar nuestro mayor esfuerzo. Pero ¿qué pasa que los esfuerzos de gobierno no terminan por contrarrestar esa cultura, no terminan por cambiarnos la idea, no terminan por enderezar el camino en materia fiscal? Realmente el retorno, mira, los impuestos se cobran, pero para retornarlos. Es un círculo virtuoso en el cual así es como debe de ser. O sea, tú recibes impuestos, tú tienes que regresarlo a la ciudadanía, tienes que regresarlo a la sociedad. Mira, ¿cuál es el problema que en este momento se está criticando mucho a nivel nacional? Que estamos destinando mucho del gasto, ahora sí, a gasto corriente y no a obras. Si destináramos el recurso a obras, ¿qué es lo que tendríamos? Vuelven a circular el dinero. Si el gobierno invierte, nada más en la parte de construcción, ¿sabes cuántos sectores son los que se mueven, Edith? No, pues se mueven por lo menos 43 sectores en la construcción. Entonces, y si estamos hablando de obra pública de gran calado, pues beneficia a muchísima gente. ¿Cuánto trabajo generas en mano de obra directa? ¿Cuántos materiales le compras a los distribuidores? ¿Cuántas empresas contratas para los servicios que necesitas? O sea, es una derrama económica muy grande. Que se ve. Entonces, cuando empieza una crisis, los primeros sectores que se paran son los de la construcción. Y los primeros que arrancan cuando vamos saliendo de la crisis es el sector de la construcción. Y necesitamos infraestructura, necesitamos bulevares, necesitamos puentes, necesitamos carreteras, necesitamos hospitales, necesitamos presas. Que se vea el impuesto. Necesitamos trabajo y necesitamos proyectar a futuro. ¿Cuál es el problema que tenemos en México? Y lo escuchaba con Ramón Vallés, un psicólogo español, es la inmediatez. Que nomás trabajan para su sexenio, para su periodo. Queremos ver resultados inmediatos y estamos hablando de un problema cultural
no solamente en México, sino a nivel mundial. La inmediatez, queremos los resultados inmediatos. No, pero hay países donde sí hay cultura de trabajar con visión de futuro y aquí no la tenemos. Exactamente. Y Entonces ahora- aquí los planes no los podemos tener. Antes se planeaba 30 años, luego a 20, luego a 15, luego a 10. Aquí en la región los planeábamos a 5 años, ¿no, Jesús? Mira, aquí en la región hubo un plan llamado el Coperes, que nos lo presentaron desde los 90 como el Plan 2025. Sí. Pues se acabaron los 90, nos llegó el 2000, nos llegó el 2010, nos llegó el 2020 y todavía no nos damos cuenta. Y no se hizo nada. Y lo que se hizo fue por esfuerzos individuales, no colectivos ni no institucionales. Bueno, había gobernadores que le decían al rector de la UAC, tú te vas a encargar de Coperes, y el gobernador de la UAC agarraba el folder y lo metía, el rector de la UAC, A un y lo cajón. metía a un cajón y ahí se quedaban. Sí. Y así nos pasó con el Coperes, el Plan 2025, nos pasó con el CIDIAC, el Centro de Investigación y Desarrollo para la Industria Automotriz de Coahuila, que nunca se hizo. Nos pasó con la Zona Económica Estratégica de Desarrollo, que iba a desarrollar toda una zona económica a espaldas del aeropuerto, y que era un plan de avanzada, un proyecto de avanzada totalmente, porque iban a unir hasta las 2 vías del tren, iban a sacar una espuela para que para que llegara el ferrocarril al aeropuerto. No se hizo. Y hay otros muchos proyectos de esta naturaleza que nunca se concretaron. Bueno, el propio Grupo Industrial Saltillo creó y construyó un centro de investigación y desarrollo en un edificio junto a Sifunza, y cuando le vendieron Sifunza a Tupi, pues ahí se fue y ya se olvidaron de ese A proyecto. un lado de las instalaciones de Canacintra, ahí Exacto. estaba cerca, ahí cercano. Sí, sí lo vimos. Y bueno, los planes y proyectos ¿y cuántos años llevas oyendo Ciudad de Ramadero? Mira, ¿Y qué han hecho? No, y faltan años también No para hemos eso. podido construirle los 4 carriles a la carretera de aquí de Ramadero. no hemos podido ampliar la de Monterrey. Nomás. Y No mira hemos que la podido usamos- crear un tren interurbano o suburbano que conecte desde Monterrey a Saltillo. Mira, con lo que se robaron los gobiernos de Coahuila y los gobiernos de Nuevo León, hubiéramos construido un tren rápido entre Saltillo y Monterrey desde Qué hace duro, mucho pero tiempo. sí, qué duro, pero sí. Aeropuerto. No, no tenemos ni un vuelo comercial. Llegamos a tener 4 al día. Volvemos a tener la infraestructura. Ahí es donde va el retorno de los impuestos, para la generación de más recursos. Y esa es la inmediatez. Vemos lo que podemos recibir en este momento. Y este año es muy importante, Jesús, porque es año de elecciones. Tenemos que pensar, razonar lo que vamos a votar. No, y también Porque no es por simpatías, no es un concurso de simpatías, a ver quién baila mejor. Es quién ofrece un mejor futuro. No pensar en mí, pensar en mis hijos. Pensar en las personas a las que protejo, para las que trabajo. ¿Sí? Ese es el punto de lo que tenemos que ver en este momento. Y ahí es donde la ciudadanía tiene que razonar su voto y pensar mejor a la hora de decidir por quién va a sufragar. Es imposible deslindar el tema económico del tema político en estos momentos, porque el futuro ahí está. El otro día escuchaba una frase: al poder se le cuestiona, no se le aplaude. Claro, así tendría que ser. Así debe de ser. Ese sería lo ideal. Y para eso se crearon todos los organismos autónomos que giran en torno de gobierno, y esos organismos autónomos en los cuales supuestamente no debe tener injerencia el sector gobierno, porque se rigen autónomamente. Y ahí están los organismos anticorrupción, los organismos de rendición de cuentas, y dónde están en este momento. El propio INE, ¿no? Que también se El estaba propio tratando INE es autónomo. de cambiar. Así es. Y es en lo que tenemos que avanzar. Y es en lo que debemos avanzar. Debemos aprender a ser exigentes con los gobernantes. Pero ¿por dónde empezamos? Pues por nosotros en la casa. Exactamente, hay que empezar por nuestro entorno, primero que nada, y ahí ir generando esa corriente. Pero también yo veo muy apagados a los organismos empresariales, a los organismos de la sociedad civil. Yo no veo una voz que exija. Bueno, el gobierno de la 4T es contrario al PRI que nos gobierna en Coahuila.
Tenemos 4 años que el gobierno federal no ha dado recursos a Coahuila porque no son de su partido, pero no tenemos una voz en la región sureste que vaya y le exija al presidente que aquí se requieren obras y que nosotros no tenemos la culpa de que haya un gobierno del PRI. Necesitamos obras, necesitamos dinero, necesitamos recursos para hacer esas obras. Tenemos más de 30,000 millones que le debe la Federación al Estado de Coahuila, ¿no? Sí, bueno, ya... Porque va el año antepasado, el año pasado. Nomás en el 2000 fueron más de 18,000. Más lo que se queda deuda del año antepasado. Del anterior. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en esos casos? Necesitamos exigencia, necesitamos levantar la voz, necesitamos organismos que verdaderamente estén viendo por los ciudadanos. Necesitamos liderazgos. Exactamente. Y los liderazgos empiezan por actuar con un actuar ético, con un actuar limpio, con el cual puedas verle a los ojos al que está de mandatario, porque un mandatario es aquel que tiene que cumplir un mandato que tú le encomendaste, no es tu jefe. Exactamente, que entiendan que los patrones somos los ciudadanos, que somos los que pagamos impuestos. Por eso lo que comentábamos hace un momento, al poder se le cuestiona. Claro. Es como si tú tienes un empleado, tú también, Edith. Tú le cuestionas por qué hiciste esto, o por qué hiciste lo otro. ¿O por qué no hiciste? O por qué no lo hiciste. Pero no le aplaudes por todo. Exactamente. ¿Sí? Hay que aprender a ser críticos, a ser exigentes. Tú dices, veo los incrementos de impuestos. Esos me cuestan a mí. ¿A dónde van a dar? ¿Dónde los veo reflejados? No, y si tienes un gobierno que aunque opera en la Ciudad de México, que es el centro político y administrativo de nuestro país, pero nada más está viendo para el sureste, pensando que Yucatán es todo y que la refinería de Dos Bocas lo es todo y que el aeropuerto es inútil que hicieron, que no tiene vuelos. Fíjate, veíamos con tristeza que en el presupuesto de egresos de 2023 todo se destinó a 4 obras. Dos Bocas, Tren Maya, el problema del agua en el Distrito Federal y todavía los gastitos que quedaron pendientes del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. No, hasta ahí. Y espérame, ya nos habló el presidente López Obrador de una reestructura de la deuda, tanto de la deuda externa como de la interna, pero nomás nos dijeron, ya hicimos una reestructura, pero no nos dio cifras. Y han estado pidiendo préstamos, sin autorización y sin informarle a la ciudadanía. Tenemos un incremento de la deuda en México. Eso va a implicar, lo que acabamos de ver, una reestructura simple y sencillamente es pactar un plazo mayor en el cual el servicio de la deuda también va a ser mayor. Ah, por supuesto. Y el servicio de la deuda, para aquellos que no lo conocen, es el pago de intereses. Haz de cuenta que vas a la mueblería. No te lo puedo pagar. Ah, bueno, te doy un año más, pero me vas a pagar intereses. Y te va a subir el monto. Y te va a subir el monto. Así están las cosas en este país. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para este año? Si bien abrimos un año con un peso fuerte, porque eso es hoy visto a nivel internacional, lo que sí tenemos es una inflación que no hemos podido detener y eso desestabiliza al interior del país. Tenemos un peso fuerte, eso es real y eso no se había logrado en mucho tiempo, pero también el crecimiento que ellos estaban previendo para este año pues no va a ser el que ellos querían o el que ellos pensaban o el que ellos tenían un entusiasmo muy marcado por lograr un crecimiento de varios puntos y no se va a lograr. Para este año tenemos proyectado 3%. Si llegamos como al 1.5, yo creo que vamos a estar muy bien. Es lo que dicen los expertos, no va a pasar de ahí nuevamente. Lo dice Toño Serrano, además, yo creo que lo entrevistaste el otro día. Pero y aparte, ¿comparado con qué? Porque venimos de años de crecimientos pues bastante limitados, ¿no? Hace, ¿qué sería? Un año y medio, cuando estábamos en un panel, Antonio Serrano, el economista y tu servidor, decíamos esto se va a recuperar allá por 2028, 2030 más o menos.
Parece ser que vamos a tener un tiempo más corto, pero gracias a situaciones que no estaban previstas tampoco, como lo es la situación del nearshoring, que de alguna forma está beneficiando factores externos, más que nada. Que nos están beneficiando de una manera muy importante, porque en ese sentido Coahuila va a ser muy privilegiado, ya lo está haciendo con toda la llegada toda de la franja fronteriza. Pero también tenemos otro problema, la migración. Y muy grave. Los inmigrantes. Son problemas sociales. Sí, definitivamente. Y que están impactando al norte de Coahuila de una manera tremenda, ¿no? Tenemos un panorama complejo, porque no podemos ver aisladas las situaciones. La situación económica de la situación social, de la situación política. Ahorita que hablábamos de la informalidad, que a nivel nacional es un problema, también a nivel estatal hay que luchar contra la informalidad, porque hay que sumar causantes, hay que abrir el abanico para generar más impuestos, para que el Estado tenga más recursos, ya que si de la Federación no llegan, pues vamos a generarlos aquí. Mira, aquí, ¿cuál es el principal impuesto? ¿El impuesto sobre nóminas? Ajá. El impuesto predial que pagamos. El impuesto predial, que en este año tiene un aumento del casi del 20%, porque se elevaron los valores catastrales y se paga el 1.6% sobre el valor catastral. Entonces, si tú ves tu recibo, pues incrementó un 20%. Revísalo y compáralo con el anterior. Eso es lo que tenemos que hacer, revisar y comparar. Y no lo estamos haciendo. El impuesto sobre nóminas tuvo una modificación el año pasado y prácticamente Nuevo León y Coahuila quedaron de la misma forma. Pero ahí es más fácil para el poder recaudar, porque lo único que hacen es revisar el padrón del Seguro Social. Se acabó. Y con eso tienen. Con eso. Pero sí, es muy sencillo y muy cómodo para el gobierno, pues puro impuesto sobre nóminas y con eso. Pero hay muchas áreas que están descuidadas y donde hay mucha informalidad. Mira, eso es lo que se está provocando al momento que no hay retorno de los impuestos federales. Hay un incremento de impuestos a nivel local. Pues que si no, ¿cómo le haces, no? ¿De dónde sacamos? Hay que sacar para las obras, pero el gasto corriente que también implica muchísimo. A ver, tú con tu experiencia como fiscalista y como contador, ¿la deuda de Coahuila se puede renegociar con los bancos, de decirle a los bancos, ya no me cobres tantos intereses, llevamos tantos años? Se ha renegociado. Pero ¿en qué aspectos, cómo se ha beneficiado el Estado en esa renegociación? Simple y sencillamente no tienes que hacer tantos pagos de capital, bajan un poco los pagos de capital, bajan un poco los pagos de interés y entonces alarga el plazo de la deuda que tenemos. Y ahí sigue, y le va a tocar pagarlas a los hijos y a los nietos. Tal vez hasta a tus bisnietos. Ah, caramba, así están las cosas. Sí, todavía no nacen los nietos, lo malo. Y te digo, y en cuestión tributaria, pues tenemos otro problema. Vas a decir, veniste a platicar de problemas. Nah, venimos a platicar de realidades. Exactamente, esa no podemos ocultarnos. Las realidades no son problemas. Las realidades son realidades. Exacto. Y debemos de estar dispuestos a conocer la verdad. La verdad a veces lastima como la luz, pero si no la conocemos no vamos a saber nunca dónde Pero también vamos. Los problemas son oportunidades. Ah, claro. Y no lo estamos tomando de esa manera. Tenemos un poder legislativo a nivel federal. Tenemos a los diputados, que ya parece más bien un circo. Es al servicio del gobierno en turno, nada más. Definitivamente son tres poderes en México. Sin embargo, cuando dos poderes se unen o los tres están alineados con una sola persona, no estamos hablando de una república. Ni de una democracia. Ni de una democracia. Ese es el problema. Entonces, ¿dónde está la parte donde se cuestiona el actuar del Ejecutivo? Pues vaya que tenemos tarea los ciudadanos. Necesitamos crecer como ciudadanos. Ese es el punto. ¿Cómo queremos que haya impuestos justos si no tenemos quien nos defienda en el Congreso? Ayer estuvo aquí
Alejandro. Alejandro, del Colegio de Contadores. Y hablaba de que van a bajar los impuestos para personas físicas, ¿sí? Porque venía la actualización. Si yo les comentara que esa tabla no se actualizó de 2004 a 2014, 15, y que traemos un rezago de cerca de 10 años, ¿me lo creen? No, pues sí, totalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un desconocimiento del costo de vivir en México. Porque nunca le ponemos atención al tema. Porque ¿quién se ha puesto a defender? Simple y sencillamente estás pagando más impuestos de lo que deberías de pagar. ¿Y qué recibes a cambio? Porque tienes obligaciones de darle de comer a tu familia. Y si no le das, ¿qué pasa? Tienes una demanda. De darle estudio a tus hijos. Simple y sencillamente, ¿qué es el salario mínimo? Tiene que servir para dar techo, comida, educación y hasta diversión. Y obvio, ¿no? Obvio, ¿no? Obvio. Y no alcanza ni para uno de esos aspectos. No. Y yo insisto, somos afortunados porque vivimos en una región de industria, de poder adquisitivo importante, donde el salario mínimo se paga nada más en algunas áreas. Es un referente. Es un referente nada más. Entonces, la situación aquí, por ejemplo, con el impuesto, estamos pagando impuesto de más, porque no hay una correcta actualización. Tenemos un subsidio que aparece en las tablas de impuesto, que es un referente que se tenía de Francia y que se creó en los 90s, porque en Francia el subsidio te lo dan para que puedas comprar leche, para que le des de comer a los infantes. Así es como se creó. Aquí lo dieron como una herramienta para disminuir la carga impositiva, como un subsidio. Nada más. Pero también tenemos otras situaciones. Por ejemplo, tú quieres comprar un vehículo, Jesús. ¿Cuánto es lo que puedes deducir de un vehículo? ¿Cuánto pagas de ISAN? No. Puedes deducir 175,000 pesos. De un vehículo para trabajo. De un vehículo para trabajo. ¿Sí? Pero te le das la apertura en la frontera a vehículo chatarra. ¿Cómo estás estimulando la economía del país? Nunca lo entendieron y ya se autorizaron esa regularización. Pero volvemos con la polarización. Hay que ayudar al pobre y el que tenga es enemigo del pobre. No, hay que trabajar. Muy bien. Siempre un placer platicar contigo, Agustín. Muchísimas gracias. Felicidades por ese reconocimiento que te hace esta prestigiada revista. Gracias. Y bueno, pues que sigan los éxitos y a seguir trabajando. Hay que darle. Gracias. Feliz año 2023 para ti.